Hablamos nuevamente de la cepa P1 del coronavirus que está golpeando ya no solo a Brasil, sino a Latinoamérica. Perú y Uruguay también están en alerta por la presencia de esta cepa en su territorio. Y a esta hora de la mañana queremos agradecer el contacto a dos periodistas en estos dos países que he mencionado. Fabián Cardoso está en Uruguay y Gisela Salazar se encuentra en Perú. Quiero iniciar con Fabián Cardoso en Uruguay porque es complicada la situación según la información que se nos ha brindado en este país. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días. Edmundo te saluda. Buenos días. Buenos días. Un saludo y a la orden en Montevideo. Bueno, Fabián, coméntanos cómo está la situación en Uruguay. Una situación compleja porque han aumentado la cantidad de casos. En este caso también el ingreso de la cepa brasileña está produciendo complicaciones al tiempo que se está avanzando en el esquema de vacunación. El esquema de vacunación en Uruguay, que ya ha podido vacunar al 10% de la población. De cualquier manera, los casos han estado en aumento y hoy pasamos de tener apenas un centenar de casos diarios a tener aproximadamente unos 2.000 casos diarios, que para la población del Uruguay es una cifra bastante importante. Y lo otro que preocupa es la cantidad de personas que van ingresando al CTI y la posibilidad de que el sistema pueda colapsar en cuanto a que no existan más posibilidades de camas para la atención a las personas que ingresan a CTI. Esa es la preocupación más importante que está teniendo el Uruguay hoy, que está viviendo un rebrote de la pandemia, no solamente por los casos que ya existían, sino por el ingreso de esta nueva cepa brasileña o cepa de Manaus, que se entiende ingresó por la frontera seca que hay hoy entre Uruguay y Brasil. Ahora, bueno, 2.000 casos al día es una cifra increíble, no solo para el Uruguay, sino para todos los países de Latinoamérica. Fabián, ¿qué medidas se han tomado? ¿Ya se han cerrado las fronteras? Tenemos fronteras cerradas desde fin del año pasado. Pueden ingresar ciudadanos uruguayos o algunas especificaciones concretas. Quienes soliciten por alguna razón humanitaria ingresar al país lo pueden hacer. Luego se han tomado medidas que intentan reducir la movilidad. Por ejemplo, se han suspendido las clases presenciales. Las clases de primaria y secundaria comenzaron presenciales en el mes de marzo, pero se ha tenido que suspender estas clases y al menos se será esto por una semana más. Esas son las principales medidas de reducción de movilidad. En esta Semana Santa o Semana de Turismo, como se le dice en Uruguay, se ha reducido, según las cifras, un 15% la movilidad, pero las autoridades y fundamentalmente los médicos reclaman que se profundicen esas medidas y que se reduzca aún más la movilidad para bajar la cantidad de casos. Alarmante, Fabián. ¿Hace cuántos días que empezaron a subir los casos de esta manera tan impresionante? En las últimas 2 semanas es donde han habido el aumento mayoritario de casos y la esperanza o la expectativa está en las próximas 2 semanas, en comenzar el mes de abril con una reducción de casos, lo que permitiría tener un mejor escenario para el futuro. ¿Y la vacunación en el Uruguay cómo está avanzando? Porque ante el incremento de tantos casos, yo creo que también se está tratando de apresurar esta vacunación, ¿no? Sí, es una vacunación que ha avanzado de buena manera. Se comenzó con el personal de la educación, porque la idea era comenzar las clases presenciales. Luego vino el personal médico y ahora se está trabajando sobre grupos etarios. La idea es que buena parte de la población consiga al menos la primera dosis en las próximas semanas y la especificación que tiene el Ministerio de Salud Pública es lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, o sea que buena parte de la población esté inmunizada contra el virus para la primavera. Eso es lo que se plantea. Es una vacunación que viene a buen ritmo, pero que todavía no ha alcanzado a sobrepasar un poquito más del 10% de la población. Bueno, complicada la situación entonces. Fabián, quiero darte las gracias por toda la información que nos has brindado. Es preocupante lo que sucede en el Uruguay. Bolivia tiene frontera con tu país, entonces estaremos al pendiente de todo lo que suceda. Pero no nos vamos. Vamos a saludar a Gisela Salazar, que se encuentra en Perú, porque también está avanzando esta cepa de Manaus en este país, en el Perú. Gisela, buenos días. Edmundo Gutiérrez te saluda. Buenos días, Edmundo. Un placer estar con ustedes esta mañana. El placer es de nosotros. Coméntanos cómo se está viviendo la situación en el Perú. Bueno, actualmente la situación del COVID-19 está imparable, con cifras verdaderamente de terror. Estamos hablando de un promedio a finales de marzo de 480 decesos por día. El último reporte de las autoridades sanitarias habla de
en un solo día casi 4.000 contagios en un solo día. La situación es verdaderamente complicada, números que no veíamos desde mediados del 2020, cuando tuvimos nuestra primera ola, ¿no? Según las autoridades, el ministro de Salud, que declaró el último fin de semana, esta situación se debe a la nueva cepa brasilera, que nos está poniendo contra la pared literalmente. Tenemos déficit de camas UCI, de oxígeno, y verdaderamente es una situación muy preocupante. ¿Ya es confirmado que ingresó la cepa entonces? Es confirmado, sí. Las autoridades han señalado que el 40% de los infectados actualmente obedece a la cepa brasilera. Así. Y una de las zonas más afectadas es el cono este, donde de cada 10 personas que se contagiaron, 6 son con la cepa brasilera. Qué difícil, en verdad. ¿Su sistema de salud pero está preparado para atender esta situación o ya ha colapsado? Totalmente colapsado. Vivimos meses con personas que hacen colas durante días para conseguir oxígeno. Camas UCI no hay actualmente, ni en los establecimientos de salud públicos, ni en las clínicas privadas, ¿no? Es un colapso total. Tenemos que importar el oxígeno desde Ecuador, desde Chile, porque las plantas locales no se dan abasto ante la demanda. Gisela, ¿se conoce tal vez si el gobierno está coordinando alguna acción con tanto Bolivia como Brasil también para poder frenar este avance de la cepa P1? Porque compartimos frontera los tres países. Exactamente. Bueno, hace unas semanas se abrieron las fronteras, ¿no? Sin que puedan tener prueba COVID, ¿no? Ahora, se han abierto las fronteras, ¿no? Lo que nos han recomendado, lo que recomiendan las autoridades es no usar una mascarilla, sino 2, y no usar las mascarillas de tela, porque la infección es sumamente contagiosa. La cepa es mucho más agresiva y está atacando a gente joven, lo que no veíamos en el 2020, sino ahora vemos a pacientes entre 35 y 45 años necesitando oxígeno, llenando los hospitales. Al ser más agresiva, no es que sea más mortal, sino que los hospitales no se dan abasto para atender la demanda sanitaria. Entonces las personas se complican la salud y finalmente terminan pereciendo, ¿no? Totalmente. Gisela, bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo valoras tú la vacunación que se está desarrollando? ¿Va avanzando? ¿Cuáles son las acciones? A cuentagota. A cuentagota están llegando cada 15 días 50.000 vacunas de Pfizer, cosa que es insuficiente. La vacunación se inició a mediados de enero para quincena y empezaron con la población vulnerable, los adultos mayores y el personal médico, ¿no? Y está avanzando a cuentagota, y esto dificulta mucho para frenar el avance de esta nueva cepa, ¿no? Que nos tiene a todos en jaque. Hay que apresurarse entonces con la vacunación. Bueno, Gisela, cuídate mucho. Queremos darte las gracias a ti y también a Fabián, quien desde Uruguay nos estaba informando. Los periodistas somos de primera línea, tenemos que cuidarnos y también cuidar a nuestra familia. Nuevamente, les digo que se cuiden y les doy las gracias por esta entrevista. Seguimos con más en Al Día. Gracias.